Bueno, pues le comentaba que hay varios estados, en amarillo se ubican Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero. En naranja hay 21, no se los leo todos, pues son todos los restantes, incluido la capital, incluido también el Estado de México, y está en rojo solamente Colima, es la que se mantiene efectivamente con el semáforo rojo. Yo me enlazo con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, hace mucho que no platicábamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. ¿Cómo estás tú? Bien, pues cuéntame cómo estás viendo las cosas, el desarrollo de la pandemia, las novedades médicas. ¿Qué resalta esta semana, Andrea? Bueno, a 6 meses, el día de hoy se cumplen 6 meses de la fecha oficial que se nos dio a conocer el primer caso en México de COVID-19. Y bueno, reconocemos al día de hoy ya quiénes son el grupo de mayor riesgo de morir por esta enfermedad, los ya conocidos grupos vulnerables, pero algo que no sabemos aún es quiénes tienen más probabilidades de experimentar problemas crónicos de salud después de una infección por COVID, ya sea sintomática o incluso asintomática, algo que para fines prácticos he denominado para esta plática contigo síndrome post-COVID. Y es que existen actualmente líneas de investigación que se están abriendo dirigidas a este interrogante y a saber qué sucede después del alta hospitalaria o incluso después del aislamiento voluntario de 14 días en el caso de los asintomáticos o sintomáticos muy leves que tuvieron una prueba positiva. Y es que existe una brecha importante, Leonardo, en cuanto a la cuantificación y caracterización del cuadro clínico que está relacionado con COVID en estas personas recuperadas. Quizá haya más conocimiento en aquellos que estuvieron hospitalizados porque se les esté dando un seguimiento puntual, pero ¿qué pasa con los asintomáticos o qué va a pasar con los asintomáticos o las personas infectadas que no están en los grupos de riesgo? Es crucial conocer esto para temas de nuestra salud pública y por supuesto en nuestro país, porque queremos saber también cómo quedan estas personas, independientemente de si tuvieron o no manifestaciones clínicas, porque las consecuencias de no hacerlo, de no medirlo, pues pueden ser muy importantes. Si cuantificamos esto de manera adecuada y precisa, vamos a poder tener una medición mucho más verdadera de la recuperación de estas personas. Con otras enfermedades virales como la gripe, esperaríamos que la recuperación signifique pues volver a niveles de funcionalidad y calidad de vida básicamente normales previos a la infección. Esto se traduce en hacer pues un seguimiento de todos los pacientes, en el caso de COVID, con COVID confirmado, con prueba, y también COVID clínicamente confirmado por síntomas, y averiguar si han vuelto a la normalidad anterior a la pandemia después del tiempo específico desde el inicio de sus síntomas, ¿no? Hay que entender muy bien cuál es la palabra de recuperación por duración, por gravedad, por fluctuación de los síntomas, por qué tan funcionales volvieron a ser, si recuperaron su calidad de vida, de tal forma que si no recuperan esto, pues entonces las personas siguen siendo un caso, ¿no? Entonces esto es epidemiología de lo más básico. Y pues nada, para definir también bien esto, habría que definir en primer lugar quién tuvo la infección, pero como no hay pruebas suficientes o son inexactas en muchos casos, pues los médicos tenemos que regresar a la destreza y a la creatividad y volver a los criterios universales y simples que constituyen la medicina y el diagnóstico clínico, ¿no? Medir la recuperación, Leonardo, no es cosa fácil en ningún sistema de salud, y la vigilancia ahorita está pues obviamente sobre esta pandemia como lo tenemos, pero mientras el síndrome post-COVID continúe siendo algo anecdótico hasta ahorita, pues puede contribuir más al menosprecio de todas las medidas que se están implementando. Incluso la comunicación pública lo puede descuidar, y pues no solo para los que ya son escépticos al virus, sino a las personas que a lo mejor no les ha afectado fuertemente esto, ¿no? Aceptar solo la muerte como el único resultado es peligroso, y pues debe ampliarse esta alternativa también en cuestiones de salud pública, Leonardo.
Sí, y siento que la gente lo va minimizando. Digo, yo admiro por un lado que tengamos una sociedad tan resiliente y un gobierno tan refractario, pues estamos en el escenario catastrófico y hemos pasado por él como si estuviéramos casi cualquier día, pero ciertamente, por ejemplo, en la Ciudad de México nos mantenemos en naranja y ha habido, pues sí, ciertamente la observación en algunos grupos de las medidas de higiene, pero como que empezamos a hacernos a la idea de que tenemos que vivir con él y no estoy seguro que le estemos dando actualmente, Andrea, la gravedad que tiene el asunto, asignándole la gravedad que tiene el asunto. Son muchos, bueno, tú lo recuerdas, 6 meses de vivir con esto y todavía no tenemos, pues, digo, hay obviamente algunas esperanzas, ya me contarás de las vacunas, cómo va esa carrera, pero pues seguimos teniendo el problema encima de nosotros. Andrea. A mí me sorprende mucho, inclusive te puedo decir que es para mí de gran sorpresa conocer que hay varios estados ya ahorita, además de Campeche, que fue el primero que se tornó en amarillo al día de hoy, ya los demás que mencionaste previamente, porque definitivamente no es una cuestión de querer ser alarmista ni nada más. Vaya, estamos todos en esto juntos. Sin embargo, creo que estamos todavía en una etapa muy frágil para el país en muchos sentidos para recuperar la movilidad como la teníamos entendido. Entiendo también, hemos platicado la presión económica que existe a este respecto, pero también y por eso hago esta conversación contigo, con la que empecé, porque es importante conocer también y no menospreciar que esta es una enfermedad que puede dejar también una enfermedad crónica, aunque seas asintomático o haya sido asintomático, no lo sabemos. Recordemos que es una enfermedad nueva, es un virus nuevo y vamos a empezar a conocer cosas a partir de entonces. Recordarle a toda la población va a ser muy normal y no quiero que se espanten, pero que en los próximos meses veamos un ascenso en las enfermedades respiratorias, porque viene influenza y neumococo, y bueno, hay que vacunarse para por lo menos despreciar o por lo menos descartar que el diagnóstico sea influenza y no tener otro problema además de COVID. Oye, finalmente te pregunto, ¿tienes alguna novedad de la vacuna? Ayer vi a Trump, no te pido que hagas valoración política, pero muy seguro de sí mismo dijo, probablemente antes de noviembre tengamos la vacuna. Dice uno, caray. Bueno, ¿tú cómo ves las cosas por la parte, digamos, científica? Es histórico lo que están logrando. Yo no recuerdo en mis actos de medicina que se haya logrado una vacuna en este tiempo. Sí lo van a lograr, yo creo que para finales de este año, cosa que seguramente en cápsulas anteriores, si las repitiéramos, era algo que se veía muy lejos y decíamos para el 2021, pero sin duda la presión es muchísima. Sabemos que quien saque la primera vacuna será el país líder, eso es una potencia, eso es algo que es real. Moderna, pues aunque es un laboratorio muy pequeño, pues ya viste tú cómo subieron las acciones a partir de que salieron las noticias de su vacuna. Sí. Y bueno, AstraZeneca, que está respaldado allá con Oxford, nada despreciable. Son diferentes tipos de vacuna, luego si quieres platicamos al respecto, porque son diferentes tipos de vacunas en la vacunación. Dependiendo obviamente a dónde está dirigido es cómo la están desarrollando. Ambas van muy parejo y bueno, aquí es básicamente quien tenga los primeros resultados, ya las pruebas clínicas ya más en la fase 3, que ya es básicamente en el poblacional, ya empezaron y pues vamos a estar viendo en las próximas semanas los primeros resultados y eso va a ser muy alentador. Probablemente va a generar muchísimas tensiones, a pesar de que sean buenas noticias entre los países, Leonardo. Ya, pues Andrea, estamos pendientes y platicaremos, por supuesto, de esta distinción entre las vacunas. Te agradezco mucho el enlace el día de hoy. Gracias a ti, que estén muy bien. Cuídate, la doctora Domínguez Barbosa.